33, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. Se presume que la caída de Angkor fue en 1431. Y se presume porque el instante en el que este imperio poderoso, donde hoy se sitúa Camboya, se desvaneció tras 6 siglos de dominación regional, aún no está claro. Todo es incierto en esta historia, hasta tal punto que nos preguntamos si la caída ocurrió. Fechas que hicieron historia. 1431. La caída de Angkor. Nos puede encantar la historia, pero también los lugares o los momentos donde se evidencia una falla en la misma o que, de cierta forma, se sumergieron en un océano de incertidumbre, un instante donde el tiempo se detuvo o se extendió. Eso fue lo que pasó en Angkor. Al norte de Camboya se encuentran los vestigios de esta ciudad, Angkor, la capital de un imperio. Un imperio que surgió a principios del IX siglo y que desapareció en 1431. Pero después de 1431, Angkor no ha dejado de reaparecer como un fantasma. Su historia está repleta de olvidos y de revelaciones. La historia podría comenzar mucho más tarde, en 1860. Ese año, un joven viajero francés aficionado, Henri Moore, seguía el rastro de mariposas en un lugar que se conoce como Indochina. En plena jungla, se encuentra cara a cara con unas ruinas colosales. Acaba de descubrir dónde se erigió Angkor. Los relatos y las imágenes de este descubrimiento publicados por la prensa atrapan a los lectores franceses. Las ruinas de Angkor son una prueba de este hecho. Aquí hubo una gran ciudad, y más que una ciudad, una civilización. Y no pueden sino preguntarse, dice Moore, ¿qué fue de esta raza poderosa, tan civilizada, tan ilustrada, de los autores de estas obras gigantescas? En cambio, lo que se vislumbra es una desaparición. Si buscamos una fecha que indique la desaparición de Angkor, esa sería 1431. Es la fecha establecida a la que podemos fijar en una cronología mundial. Pero desde un principio les informamos que es una fecha incierta, una fecha que apenas se conoce, que de cierta manera hará falta que reconstruyamos juntos. Es su inmensidad lo que sorprende al turista. Varios centenares de templos distribuidos en un parque arqueológico de 90 kilómetros cuadrados. Hoy lo descubriremos por medio del santuario más vasto y más emblemático, el Angkor Wat, donde una masa de turistas espera desde el amanecer a que el sol se esconda detrás de las afamadas torres. El nombre Angkor Wat significa la ciudad en forma de templo. En realidad, parece más un monasterio con las dimensiones de una ciudad. Una ciudad de plano cuadrado, según el patrón oriental tradicional. Penetramos en ella tras cruzar una serie de recintos y de espacios acoplados que dan una gran impresión de majestuosidad y de ordenanza ritual de una ciudad concebida como el reflejo del cielo en la tierra.
Para los camboyanos, las ruinas de Angkor hablan menos de la caída que del renacer. El renacer de un país que se recupera poco a poco del traumatismo del genocidio de los Khmeres rojos de 1975 al 79. Hoy en día se evidencia el frenesí del desarrollo turístico y Angkor se ha vuelto una vitrina internacional del país. Sin embargo, basta con dar unos pasos más allá para encontrar otros templos, menos vastos y más aislados, que nos dan una idea de lo que sintieron los primeros exploradores del lugar. Este motivo de la ciudad abandonada en la jungla guarda relación con el ensueño angkoriano. Somos testigos de esta forma activa de olvido. La paulatina reconquista de la naturaleza, el hundimiento progresivo, el empuje vegetativo que quiebra las piedras, el abrazo del tiempo sobre el trabajo del hombre. Son imágenes que para los europeos evocan una historia a gran escala, una lección sobre la grandeza y la caída de los imperios. Esta historia, ¿cómo podemos contarla? Nos gustaría presentarla como un friso, como el que se puede admirar sobre el templo de Bayón, especialmente aquellos históricos que presentan la grandiosa epopeya de los reyes Khmeres, quienes en 1177 repelieron al pueblo Cham, y todo esto recrea grandiosas escenas con batallas navales, con elefantes, con reyes que rivalizan con los héroes de la literatura hindú en hazañas. Por eso, en el fondo, queremos contar esta historia como una epopeya. Pero lo advertimos desde el inicio. No relataremos la caída de Angkor, al menos no así, porque si llegó a ocurrir, quedó como un evento invisible, sin imagen. Sí, un cuento sin imágenes y casi sin textos que intentaremos investigar. Al final, lo que falta en el arsenal ordinario de los historiadores son las fuentes escritas. Ahora bien, esas fuentes, las fuentes escritas autóctonas, a saber, escritas por y para los Khmeres, desaparecieron. El soporte de la escritura, bien sea literaria o pragmática, es decir, los escritos ordinarios de la vida cotidiana no son perennes en esta región. Es la Latania, en otras palabras, Las Palmas. Sabemos que en las condiciones climáticas de esta región del mundo ellas no durarían más de 100 años, por lo que se transmitiría la información si se podía volver a copiar. Ahora bien, hubo un accidente de transmisión en Camboya. Por eso no se encuentran las fuentes Khmeres. A falta de manuscritos, serán los monumentos mismos los que servirán como documentos. Los únicos textos que se conservaron son aquellos grabados en los mismos monumentos sobre piedra. El estudio de esas inscripciones es una disciplina específica que se conoce como epigrafía. En Angkor tiene una importancia particular. La historia del descubrimiento de Angkor, de la historia de la epigrafía, de la historia de la arqueología en Angkor, también forma parte de la historia francesa. Por razones coloniales, porque Francia impuso a Camboya su protectorado en 1863 y la Escuela Francesa del Lejano Oriente, fundada en 1900, asumió no solo la gestión arqueológica de Angkor, sino también la recolección de las inscripciones. Esta historia colonial siempre está presente en los paisajes, en los recuerdos. Aun si Angkor se constituye como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1992, la Escuela Francesa del Lejano Oriente se mantiene como un actor importante en la conservación y el estudio del lugar. Éric Bourdonnais dirige la oficina de Siem Reap. Las inscripciones halladas en los monumentos camboyanos representan la materia prima de su trabajo como historiador.
Evidentemente, el hecho de que una inscripción, de que un texto se escriba en piedra, determina su modo de producción. Una de las mayores peculiaridades de la escritura epigráfica es el cuidado que se le brindó a dicha escritura. Es una peculiaridad que se corresponde con esa base lapidaria. El hecho de que las inscripciones estén grabadas en piedra y que corresponden a la voluntad de los antiguos jemeres de grabar las inscripciones con una gran calidad estética. La mayoría de los templos poseen inscripciones lapidarias, pero las más útiles para los historiadores son las estelas de fundación que conmemoran solemnemente la construcción del templo en la gran lengua culta proveniente de la India, el sánscrito. Fundamentalmente, el objetivo de esas inscripciones es proclamar la gloria de su autor, o más específico, lo que denotamos como autor es aquel para el cual se grabó la inscripción. Esas alabanzas pertenecientes a nuestros autores, a nuestros proponentes de las inscripciones, están escritas de manera ornamentada que se conoce en sánscrito como kavya, que está repleta de figuras de estilo. Es una poesía compuesta de juegos de palabras y que tiene distintos niveles de lectura que se pueden extraer de esa poesía sánscrita. La desventaja de esta calidad en las inscripciones es que las mismas, de cierta forma, no suelen ser comunes. Para la antigua Camboya, para hacernos una idea, teníamos unas pocas miles de inscripciones para un aproximado de 1000 años de historia. Eso resulta en 1 o 2 inscripciones por año si queremos presentar un recuento sobre todo el periodo angkoriano. Debemos ir paso a paso. Hay que tener paciencia y poco a poco reconstruir el cuadro, pero aclararemos ahora mismo a los espectadores que no se podrá reconstruir con claridad, con la exactitud que encontraríamos afuera, en Europa o incluso en China, una historia que marcó un hito. Se ve poco a poco el retrato de un imperio próspero y conquistador, donde miles de soldados acompañaron al rey en sus campañas contra los Shan en el este, hacia China, y el reino de Ayutthaya al oeste, del lado de India. Una sociedad sólidamente estructurada, compuesta por artesanos, bailarines, cortesanos y en especial por sacerdotes al servicio de distintos dioses, desde aquellos presentes en el panteón hindú hasta las diversas personificaciones de Buda. El tiempo no se congeló en Angkor, al contrario, se extiende majestuosamente y consume el lugar. Si hay tantos templos, es porque su construcción se extiende a lo largo de más de 7 siglos. Digamos que para nosotros, desde el siglo IX al siglo XV, desde el tiempo de Carlomagno hasta el de Juana de Arco. Todo comienza en el norte, en las montañas sagradas de Camboya, el Phnom Kulem. Aquí es donde nace el Kabal Espean, un río sagrado que es como una réplica del río Ganges. Su cauce tiene 1000 lingam, símbolos fálicos de la energía masculina y del dios Shiva. Así, el Kabal Espean fertiliza simbólicamente toda la llanura de Angkor. Se dice que Yayavarman II, el primer gran rey que hizo de Angkor su capital, fue coronado aquí. Después de él, todos los soberanos, o casi todos, construyeron o restauraron un templo. Esta historia está marcada por 2 grandes momentos que dieron origen a los 2 principales monumentos del lugar. En la primera mitad del siglo XII, Suryavarman II da la orden de construir el gran templo de Angkor Wat. Luego, Yayavarman VII construye Angkor Thom, una ciudad dentro de otra cuyas murallas forman un cuadrado perfecto de 3 kilómetros a cada lado rodeado de fosos. Todavía hoy se entra por 5 puertas coronadas de rostros. Así que, donde hoy vemos un gran bosque, debemos imaginar una ciudad de madera, con una población de varios cientos de miles de habitantes. Una ciudad majestuosa y animada, atravesada por callejones y canales, cuyos templos son los únicos que han resistido el paso del tiempo. Entre ellos, en el centro de la ciudad cuadrada, el bayón honraba a Buda, así como a varios cientos de deidades secundarias. Sus 59 torres que evocan un bosque de rostros fascinan a todos los visitantes.
Estamos bajo la imponente sombra de las montañas y las miramos y nos damos cuenta de que estas montañas nos miran, nos sonríen, nos dominan. Y esa es una emoción que, aún hoy en día, rodeada de una manada de muchos turistas, es imposible no sentirla de nuevo. El Bayón será el último gran templo construido en Angkor. Aunque muchas inscripciones lapidarias marcan el reinado de Yayavarman VII, un verdadero silencio epigráfico comenzó después de su reinado en 1218. Hasta aproximadamente el año 1300 no se recogieron nuevos registros, al menos ninguno que se haya encontrado. La práctica se reanuda, pero moderadamente antes de desaparecer por completo. En 1327 comienza el reinado de un rey llamado Yayavara Dispara Mesvara. Y después de eso, nada. Ni siquiera sabemos cuándo murió, ni siquiera sabemos quién fue su sucesor después de 1327, pero debemos extender la historia hasta 1431, cuando se fija ese año como la fecha donde tuvo lugar la caída de Angkor, cuando han pasado 100 años y hemos olvidado hasta el nombre de los reyes. Pero, ¿de dónde proviene esa célebre fecha, 1431, que desde el principio se ha dicho que es artificial? Si seguimos el rastro, nos encontramos con los primeros misioneros franceses que llegaron a Camboya con la colonización en la década de 1860. Fueron los jesuitas quienes descubrieron la fecha de 1431 en un texto siamés del siglo XIX, que es la traducción de una crónica tailandesa escrita a finales del siglo XVIII, más de 4 siglos después de los hechos descritos. ¿Es la caída de Angkor un acontecimiento? ¿Es un hito? De hecho, al combinar todas estas fuentes, ahora al menos podemos comprender mejor lo que no es. Probablemente no es el saqueo de una ciudad que cede ante un ejército extranjero. Porque es a partir del siglo XII, cuando el Imperio Khmer entra en conflicto con los 2 reinos que lo flanquean, al oeste sus vecinos tailandeses y al este sus vecinos vietnamitas, para adoptar los nombres de los pueblos actuales, y el episodio de 1431 no parece decisivo. En realidad, no deberíamos imaginar una caída por razones puramente militares. Se cree que la segunda posibilidad de la caída de Angkor estuvo relacionada con razones económicas. Básicamente estamos muy acostumbrados a esta retórica del agotamiento. Después de que Yayavarman VII, es decir, el rey constructor, puso todas sus fuerzas en esta pompa monumental, llegó la decadencia. De hecho, los historiadores ya no creen demasiado en esta explicación que puede parecer intuitiva para nosotros hoy en día. Más que agotar los recursos locales, es una transformación económica a gran escala que podríamos cuestionar. En todas partes, es decir, desde las costas Swahili de África Oriental hasta Gujarat, en la India, se puede observar el mismo fenómeno. El desarrollo del comercio marítimo beneficia sobre todo a las zonas costeras. Los imperios centrales se derrumban y el dominio económico se desplaza del centro agrario a la periferia comercial. Así que parece una historia gradual, pero todavía hay algo que termina en 1431. Es el hecho de que Angkor sea una capital. Ya no lo es, o puede serlo intermitentemente, no estamos seguros. ¿Quiere decir que está desapareciendo? ¿Quiere decir que fue abandonada o incluso olvidada? No, en lo absoluto. Existen muchas evidencias arqueológicas sobre la ocupación del lugar, mucho después del supuesto abandono en 1431. También hay muchos ejemplos de reutilización de edificios antiguos, como el Babuón, en el lado de un templo de montaña del siglo XI, donde fue tallado un gigantesco Buda acostado en el siglo XVI. También hay unas imágenes menos monumentales de Buda que fueron esculpidas en el siglo XVI en el templo de Preah Pitu.
De hecho, a partir del siglo XII, entramos en una larga fase, una fase incierta de transición. Y la cuestión es saber si se trata de un declive o simplemente de una transición. Lo que realmente decae es la expresión escrita y la expresión monumental en piedra. La expresión escrita continúa, pero solo en soportes no perennes, es decir, como los manuscritos en hojas de palma. Y ocurre lo mismo con los monumentos, las fundaciones religiosas. Continúan, pero en otras formas. Ya no lo hacen en forma de grandes templos. No son grandes construcciones divinas erigidas de abajo hacia arriba en piedra, sino que ahora usan madera y carpintería. A partir del siglo XIII, la construcción de templos parece haberse ralentizado para luego detenerse. En la actualidad, solo se encuentran plataformas simples hechas de arenisca o laterita. Pero lo que tenemos que entender es que fueron la base de grandes monumentos de madera que sabemos que eran tan admirados como la gran arquitectura de piedra arenisca. Entonces, ¿por qué nos cambiamos de la piedra a la madera? ¿Por debilidad? ¿Por incapacidad económica? ¿Por el letrero? ¿Acaso es una señal de un declive? No necesariamente. En ese momento, es decir, a partir de los siglos III y XIV, entramos en otra fase. O más precisamente en la influencia de otro budismo llamado budismo Theravada, que a diferencia del budismo Mahayana, que seguía la gran realeza Khmer, es un poco más modesto y defiende una relación más ligera y frágil en la superficie del mundo. Básicamente, a partir del siglo XV, la arquitectura también se plantó sobre soportes efímeros, así como la literatura sobre las hojas latinas. Entonces todo desaparece. Entramos en otra fase de la historia Khmer, que no está grabada en piedra, sino que se deja olvidar por el abrazo del tiempo, no por debilidad, sino tal vez por elección. Y eso es lo que debemos entender. Y esto es quizás lo más misterioso. Es el cambio de escenario más desestabilizador para un ojo occidental, tan acostumbrado a contemplar las ruinas como una especie de pedagogía que nos recordaría constantemente las lecciones de historia, de los imperios que se derrumban, de la fragilidad de las construcciones políticas. En realidad, puede que no se diga eso y simplemente exprese la relación tanto pacífica como profunda con la transitoriedad. Y mientras tanto, ¿qué pasa en el mundo? No solo en Asia se pueden observar grandes cambios religiosos, hay otros profetas, otros místicos que habitan la tierra. El 30 de mayo de 1431, en Rouen, Juana de Arco muere en la hoguera. El 17 de julio se inauguró el Gran Concilio de Basilea, donde el cristianismo, bajo presión turca, buscó reconciliar sus dos bandos de griegos y latinos. El mundo se está conectando y el Islam es el principal vehículo de su modernización. En Asia, un eunuco musulmán chino de la corte de Ming, el almirante Zheng He, emprende su última gran expedición marítima, recorrer las costas orientales de África. A partir de otra periferia, Portugal, también característica de la litoralización de las potencias, pronto organizará la comunicación de dos mundos con el descubrimiento de esta América, cuya existencia es ignorada por Europa. También en la década de 1430 se formaron dos imperios en América, uno en México y otro en los países andinos, los aztecas y los incas, pero estos dos imperios desconocen la existencia del otro. En Camboya, la historia no se detuvo en 1431. Pasó por otros conflictos, otras guerras, la colonización por Francia, la independencia en 1953, el retorno a la monarquía e incluso la ola Yeye en los años 60.
La historia no se detuvo en 1431, una fecha incierta. Sin embargo, el 17 de abril de 1975 constituye una fecha conocida y que forma una ranura en la memoria del siglo XX. Los Khmeres rojos regresan a Phnom Penh y quieren detener la historia. Tratarán de destruir, así como su gente, los archivos que contaban la historia. Quemarán la biblioteca de la escuela francesa, destruirán los manuscritos que quedaron de los antiguos reinos Khmeres. Sin embargo, no destruirán Angkor. Por el contrario, se nutrirán del sueño de un pueblo antiguo y trabajador. Lo que destruyeron los Khmeres rojos, o lo que intentaron destruir, es toda la historia que tuvo lugar entre 1431 y 1975, entre el período angkoriano y aquellos que querían ser tan puros como los antiguos Khmeres. Y esta es la historia que hay que revivir. Esta es la historia que hay que cultivar. Esta es la historia que hay que reconstruir por medio de estas fuentes frágiles, fugaces, pero que quizás han sido de cierta manera frágiles y fugaces por una elección. Y esto es también lo que las ruinas de Angkor nos invitan a hacer, más allá del ensueño reflexivo sobre la transitoriedad. La necesidad ineludible de escribir una historia, a pesar de todo, dado que hay hombres y mujeres que vivieron. Sea cual sea la pequeña impresión que hayan dejado en la superficie terrestre, siempre hay algo que contar.